Hola a todos, estimados curiosos. Eh, es que, claro, me pasan cosas, es normal. Si es que soy un despiste. Acabo de hacer una grabación y cuando la he acabado me he dado cuenta que no le había dado al botón de grabar. En fin, cosas de la edad y los despistes y las ganas de estar con vosotros y de empezar a contaros cosas. Hoy, curiosos, voy a hablar segunda vez. Es que te había salido antes bastante bien, pero bueno, vamos a intentar a ver si sale algo parecido. Hoy vamos a hablar de la empatía. Esa herramienta teóricamente genial que sirve para ponernos en la piel del otro. Hoy vamos a hablar de esa herramienta y de algunas consecuencias que tiene. Que no son tan buenas, ¿eh? Que no son tan buenas. Así que, ¿os parece bien? Por segunda vez, no habréis visto el otro. Empezamos, confirmo que estoy grabando, sí, de momento estoy grabando, gracias. Bueno, pues la empatía. Como bien lo hemos definido, la empatía es la capacidad de ponerse en la piel de otra persona. ¿Qué no es la empatía? ¿O con qué no hay que confundir la empatía? La empatía no hay que confundirla con la simpatía. Muchas veces, mucha gente, con el afán de quedar bien o lo que sea, lo que hace es que ponerse en una actitud abierta para que el otro te caiga muy bien y así tener una buena relación y que haya una admiración mutua o hacia ti, etcétera, etcétera. Pero la simpatía no tiene nada que ver con la empatía. Nada. Este es un caso que me lo encuentro con mucha frecuencia. La gente confunde la empatía con la simpatía. Mirad, os voy a poner un ejemplo de empatía duro, ficticio, pero duro, pero que a mí me sirvió mucho para acabar de entender este concepto. Hay una serie de televisión de policía, no sé si del FBI o alguna cosa de estas americanas, la verdad es que la serie me gustó mucho, y no me preguntéis el nombre, que no me acuerdo, donde en el equipo de investigación hay un psicólogo. Ese psicólogo lo que hace... y esta gente se dedica a detener, intentan detener a asesinos en serie. Y tienen un psicólogo entre sus filas. ¿Este psicólogo qué hace? Intentar ponerse en la piel de ese delincuente. Pero si se pone en la piel de ese delincuente, entonces lo comprenderá, sí. Pero no estará de acuerdo con él. Es decir, porque él lo que utiliza es el ponerse en la piel del otro para poder detenerlo, para averiguar cuál puede ser su siguiente paso en función de todo lo anterior, intentar adelantarse antes de que cometa un nuevo delito. Fijaos qué diferencia tan enorme hay entre simpatía, que si al psicólogo le cayera bien este delincuente, pues intentaría hasta protegerlo, con la empatía donde el fin que se busca es otro. La empatía nos viene muy bien el utilizarla para muchas cosas. El hecho de ponerse en la piel del otro nos permite saber por qué está actuando de cierta forma o por qué está tomando determinadas decisiones. Si somos capaces de comprender eso, lógicamente vamos a poder ayudarle si en un momento determinado está necesitado de ayuda. Vamos a poder ayudarle, porque muchas veces las personas nos quedamos obcecadas y encerradas en una única solución para una situación. Si tienes a alguien delante que sea capaz de ponerte en tu piel, pero además con su mentalidad o con sus aportaciones, puede ayudarnos a mostrarnos más caminos de salida que el único que nosotros estamos viendo. Fijaos cómo esa capacidad de ponernos en la piel del otro nos ayuda
o nos permite ayudarle bien. ¿Por qué? Si solo tenemos nuestra perspectiva de las cosas, cuando alguien nos cuente algo nunca le vamos a entender, porque vamos a analizar sus actos en función de nuestras experiencias. Por ejemplo, si a mí me viene alguien que está en un momento determinado mal, que dice, no sé, no tengo dinero o no tengo estudios, yo todas las soluciones que le puedo dar en base a mi experiencia siempre irán basadas a que tengo unos estudios que me permiten desarrollar una profesión. Pero si quien tiene delante no tiene esos estudios y yo me empeño en que busque cosas que necesitan estudios porque a mí me ha ido bien, y en eso tenemos todos mucha tendencia, en contar y aplicar y tratar que los otros hagan las cosas como nosotros las hacemos, pero a esa persona eso no le sirve. No le sirve. Solo si nos ponemos en la piel del otro, si vemos en este caso que no tiene unos estudios adecuados o que no tiene una formación adecuada o que es un problema económico más o menos puntual o más o menos duro que está pasando en estos momentos, a partir de ahí seguramente apartamos nuestros consejos y empezamos a trabajar con sus circunstancias. Cuando tú trabajas con alguien con sus circunstancias, con sus experiencias, seguramente podrás ayudarle. Porque a lo mejor, a lo mejor podrás llegar a entender que sus experiencias están dando una solución a un tema y aunque esa solución que le esté dando es lógica, es decir, no están haciendo ninguna barbaridad. Imagina cuando estás hablando con alguien que, que se está equivocando y le dices, no, no, es que es coherente lo que estás diciendo. Es coherente tu conclusión, pero no es la correcta. No es la correcta por tal, por tal, por tal y por tal, porque, o bien porque tú has llegado a esa conclusión con tus circunstancias. ¿Y si cambiaran esas circunstancias? ¿Y si cambiara el entorno? ¿Y si cambiaras de posición? Es decir, desde ahí podemos ayudar y podemos acompañar, comprendiendo esas cosas que hace, pero dándole otras alternativas. Otra de las cosas buenas de la empatía es que, por supuesto, como lo he comentado en cierta forma, pero te evita dar consejos. ¿Por qué? Porque tú sabes que tus consejos no le sirven. No le sirven. Le sirve que le abras la mente. Le sirve que le demuestres que hay otros caminos. Le sirve, pero tu consejo de tu experiencia vital. Lo bonito de la vida justamente eso, que hay 7.000 millones de personas y cada uno tiene una experiencia vital y no hay ni una sola persona igual. Ninguna. Olvidaos, ninguna. Se establece una gran relación cuando la otra persona ve que tú estás haciendo ese esfuerzo de comprender cómo ha llegado hasta ahí. ¿Y lo puedes comprender? Tienes que utilizar la empatía. Pero claro, tenemos un problema. Esa empatía, bien utilizada, pues sirve de mucho. Sirve de mucho porque puedes llegar a entender, por ejemplo, no sé, por poner un ejemplo más concreto, cuando un compañero de trabajo no está rindiendo adecuadamente o en su ritmo habitual, si simplemente haces un análisis de no está rindiendo y me está fastidiando porque si él no rinde yo tampoco puedo rendir, si simplemente haces eso, lo que vas a pillar es un cabreo enorme y permanente. Y entonces vas a crear una tensión con ese compañero que luego va a ser difícil de levantarlo. Si te pones en la piel de él, a lo mejor te das cuenta que ese compañero, ya sé que es una tontería, pero que ese compañero resulta que está o que le duele la boca, o el estado griposo, o ha tenido algún conflicto familiar y lo tiene un poco distraído. Si eres capaz de ponerte en la piel de él, entender lo que está pasando para esa reducción en la productividad, a partir de ahí puedes generar puertas de conversación
y de ánimo o de ayuda o de lo que sea para que la situación vuelva a la normalidad. O a lo mejor incluso diciéndole, oye, que es que todo lo que te está pasando está afectando al trabajo y a lo mejor esto tenemos que corregirlo. Si es una persona normal, seguramente no se habrá dado cuenta, es bastante posible que no se haya dado cuenta, o si se ha dado cuenta todavía no ha aceptado esa situación. Si tú se la pones delante, es bastante posible que se corrija la situación. O en una familia, en una pareja, cuando llegan de trabajar y a lo mejor uno ha tenido un día malo y y lo notas, tienes que dejarle su espacio. Si te pones en la piel del otro y te dices que ha tenido un mal día, no empieces a insistirle con otras cosas porque no va a atender inicialmente. Déjale su espacio, déjale que respire, trata de que te cuente un poco qué ha pasado, que por ahí también por la verbalización sabéis que viene mucha descarga, eso lo hablaremos otro día, mucha descarga de tensiones. Y al ponerte en la piel de otro, es decir, ¿qué pasaría si yo hubiera tenido un mal día con mis jefes o con mis trabajadores o lo que sea? Pues seguramente pocas ganas de socializar tendría al llegar a casa y lo que querría a lo mejor es sentarme en un sofá, apagar todas las luces, aislarme y quedarme así un rato hasta volver al estado normal. Para esas cosas sirve la empatía y veréis que es una gran herramienta. Pero, aquí viene el pero, esa herramienta, como todas, se puede utilizar para mal. Un martillo puede servir para clavar un clavo y tiene una funcionalidad perfecta, te permite construir un mueble. Pero con un martillo también puedes abrirle la cabeza a alguien y matarlo. La herramienta, el martillo, es la misma. Físicamente es la misma, no cambia. Lo que cambia es el uso. Pues con la empatía pasa lo mismo, ¿eh? Hay determinados perfiles psicológicos que utilizan determinadas herramientas del peor modo posible. Del peor modo posible. Imaginaos, dentro de la psicología oscura hay varios tipos de personalidades o de sujetos. Son los narcisistas, los maquiavélicos, los sádicos, en fin, y varios más. Imaginaos la herramienta de la empatía utilizada por este tipo de gente. Podemos ver algún ejemplo. Imaginaos qué hace este tipo de gente si utiliza la empatía mal. Pues entre otras cosas, no sé, un narcisista se pondrá en tu piel y de hoy qué bien se pone en mi piel. Sí, sí, pero para sacarte el máximo provecho, para dominarte, para averiguar tus debilidades y utilizarlas para tenerte humillado. Sí, los hay. Muchos casos. Un maquiavélico lo que utilizará es, o lo que hará será ponerse en tu posición para sacarte el máximo jugo, para explotarte a lo bestia, hasta que tú pierdas totalmente el control, lo mismo que los narcisistas. O un sádico simplemente por el mero hecho de hacerte daño. Disfrutan. Su felicidad reside en hacer daño. ¿Cuántos casos o cuántos ejemplos de jefes maquiavélicos? El otro día hablábamos de uno de ellos, es decir, alguien que sabiendo que la otra persona o es más educada, no nos ha pasado nunca en un trabajo que de repente, a mí me ha pasado, estar en una conversación con un cliente, estar mi jefe también, y de repente o llamarme, no, lo que me ocurrió exactamente lo voy a contar, me llama un jefe a su despacho y había un cliente. Y delante del cliente me tira una bronca, pero de narices. Yo, lógicamente, no podía contestarle porque había un cliente delante. Me la tragué y me fui. Y os prometo que cuando llegué a mi despacho
Lloré. Pero luego, ¿qué pasó? Lo comenté y alguien me dijo, Javi, te están buscando. Contéstale a la siguiente, porque lo volvió a hacer otra vez y yo incluso estuve a punto de dejar ese trabajo. Y a la siguiente vez que me lo hizo, ¿qué hice? Contestarle en voz alta, a gritos, en el mismo tono y con la misma mala educación. Porque este hombre contaba con que yo no le iba a contestar justamente por educación o por forma de ser. Pero cuando vio al Javier desmadrado, que no me ocurre nunca, pero bueno, al Javier desmadrado, porque ahí hice teatro, y me lo pasé pipa, lo reconozco. Le monté un pollo que casi se muere. ¿Sabéis lo que pasó? No me despidieron. No. Nunca más me volvió a hacer lo mismo. Nunca más. ¿Y sabéis lo que me dijeron? Dice, Javier, es que te estaba poniendo a prueba. O sea, hay gente así, hay gente tan mala, tan malvada como para eso, porque yo podía haber dejado el trabajo después de una situación de esas. Quiero advertiros y quiero deciros que hay gente que utiliza esa empatía a su favor, o para fastidiar o para hacer daño. Tened mucho cuidado con eso, detectarlo y buscar las herramientas que os permitan superar o no depender de esas personas. Es muy importante porque una persona que utilice la empatía para mal puede hacer muchísimo daño, puede haceros muchísimo daño. Estad atentos. Y bueno, después de esta parte oscura, por decirlo de alguna forma, que por cierto algún día hablaremos de la parte oscura de la psicología y de este tipo de personalidades, porque lo veo interesantísimo. Ya hablamos un poquito cuando hablamos de los temas de personas tóxicas, pero vamos, voy a hacer un capítulo antes o después sobre este tipo de personalidades que pueden destrozar, que pueden, no, que destrozan vidas. Pero bueno, volvemos otra vez a la empatía, a la herramienta buena, a la herramienta que sirve, que acompaña, que ayuda a los demás, que nos sirve a nosotros para medirnos bien, para medir bien a los demás, para poder ayudar, es una gran herramienta. ¿Cómo utilizarla? ¿Cómo hacerla? Todas esas preguntas son las que os tenéis que hacer. Utilizo la empatía, sé cuándo usarla, qué beneficios puedo tener con ella, la he aplicado alguna vez, me la han aplicado a mí en el sentido positivo o en el negativo, cómo puedo aprender más sobre la empatía, etcétera, etcétera, etcétera. Esas son las preguntas que me gustaría que os plantearais y que os respondierais como buenos curiosos. Si es un tema que utilizáis, pues fenomenal, ahí está, guardadico en la cartera. Y si no lo utilizáis, dadle vueltas, porque os va a servir para mucho. Tened en cuenta que cuando somos capaces de ponernos en la piel del otro, siempre os he comentado que todo lo que sirve con respecto a los demás y desde el lado bueno, luego nos sirve a nosotros, nos permite plantearnos a nosotros determinadas situaciones de vida, comprendernos y perdonarnos por determinadas cosas que hemos hecho. Porque en esas circunstancias solo se podía hacer eso, o era lo máximo a lo que podías aspirar, y aunque ahora no estés de acuerdo, ya no puedes hacer nada, pero por lo menos no te castigas. Todas las herramientas nos sirven hacia afuera y hacia adentro. Y esto es lo que estamos trabajando, de las cosas que os voy hablando en estos vídeos. Gracias por acompañarme. Si os ha gustado el tema, pues ya sabéis, darle al me gusta, preguntar, comentar, trabajar un poquito en este canal, que seguro que entre todos podemos hacerlo. Tres cosas. Uno, y ya, si alguien ha llegado hasta aquí, ya es para morirse. Uno, si alguien tiene algún tema interesante del que quiera hablar y quiera que le entreviste o alguna cosa de estas, que me lo diga. Que eso siempre es muy divertido y yo me lo paso pipa. Dos, estoy preparando, bueno, ya lo tengo prácticamente preparado, un curso de 8 horas sobre aprender a escuchar. Creo que va a ser un curso muy interesante, ya os iré informando. Y no va a ser por internet, no quiero que sea presencial.
Vamos a ver cómo lo monto, cómo lo hago o cómo me ayudáis a montarlo para que pueda ser presencial, porque creo que es como más jugo se le va a sacar y como más voy a disfrutar yo. Ahí soy un poco egoísta. 3. Mientras tanto, os invito a que busquéis mi libro Aprender a escuchar. No es más que un libro, es un manual donde para la escucha se dan una serie de herramientas, una serie de cosas que os pueden servir para mejorar en este arte, con esta magia de la escucha, que sirve para muchísimas cosas. De eso todavía no hemos profundizado en eso, pero ya hablaremos, ya hablaremos. Nos vemos en la siguiente. Muchas gracias por estar ahí. Y hoy ya estoy un poco cansado porque es la segunda grabación. Todo esto ya lo he dicho antes. Venga, un abrazo, curiosos, y muchas gracias por acompañarme y por aguantarme. Un abrazo para todos y todas y todos.